Ahora seguimos con la final del año 2011. Eh, Barcelona versus Manchester United en el Wembley Stadium de Inglaterra. Yo siento que, así en mi opinión, nada más, solamente la Champions del Barça del año 2006 fue emocionante. Por cómo se desarrolló el partido, también el contexto con el que venía el Barça, en una reestructuración comandada por Frank Rijkaard. Y pues ya después las finales que jugó 2009, 2011 y ya después 2015, esos Barcelonas, esos equipos eran top mundiales. En esos tiempos el Barcelona estaba entre los mejores equipos del mundo. Pues la verdad yo siento que sus finales posterior al 2006 ya no fueron tan emocionantes. No voy a cuestionar la Champions ni nada por el estilo. O sea, el proceso fue, claro, o sea, eso sí fue emocionante, ¿no? Sobre todo la semifinal que juegan contra el Madrid, con toda la polémica que hay en el Bernabéu, con la famosa rueda de prensa de Mourinho. Bueno, un Barça que estaba entre los mejores del mundo en aquel entonces, con un United con sed de revancha, esta vez sin Cristiano Ronaldo y con algunas caras nuevas, comandadas igual por Sir Alex Ferguson. Pues una final que el Barça empieza ganando, de ahí el United lo empata, y posteriormente ya en el segundo tiempo pesa más la jerarquía de los delanteros del Barça, la experiencia de Pep, la vasta experiencia de Pep, mejor dicho, y pues el Barça obtiene su cuarta Champions. Así que, mira, centrándonos en la final, y como por lo que dije, mi opinión acerca de las finales del Barça, creo que esta tiene que ir en decente. Seguimos con la del año 2012, final entre el Chelsea y Bayern Múnich. El Chelsea que años atrás creo que había sido comprado, no por un jeque, sino por un empresario norteamericano, ahorita no recuerdo el nombre exactamente. Y pues la inversión había hecho que el Chelsea pase de ser un equipo media tabla para abajo, un equipo que pues estaba muy acostumbrado a pelear el descenso, que siquiera clasificar a Europa League, a ser un equipo top mundial, jugadores igual top, o sea, jugadores de los mejores jugadores del mundo en aquel entonces. Tenían una base ya bastante buena de años atrás. Y por otro lado, tú tenías un Bayern Múnich que nuevamente estaba ahí peleando los primeros puestos de Champions. Ya estaba a punto de dominar su liga, con la espinita de haber perdido la final ante el Inter de Mourinho. Esta fue, creo, la primera vez de tres que casi se hizo posible una final entre Barça-Madrid, pero ambos quedaron eliminados en semifinales. Recordada semifinal que el Bayern elimina al Madrid no recuerdo si en el Bernabéu o en el Allianz Arena. Pero ya centrándonos en la final, esta final, en mi opinión, tiene que ser legendaria. ¿Por qué? Porque los equipos que jugaron esta final se prestaron para hacer una final emocionante. Una final que, dicho sea de paso, era en Alemania, en el Allianz Arena, en la casa del Bayern. El Bayern llegó a la final en su casa. Y empieza ganando, creo que con gol de Thomas Müller, y posteriormente, ya en los últimos minutos del partido, en los 90 y pico, antes de llegar a los 90, Drogba lo empata, la serie se va a la largue, el partido se pone bastante parejo, llega la tanda de penales. Ahora sí, los penales creo que ya se hacían con el arquero que sí o sí tenía que pisar la línea del arco. Y muy pocas veces se ve este tipo de finales donde el local termina perdiendo en su propio estadio, ¿no? Ante toda su gente, también con hinchada del equipo rival. O sea, muy pocas veces se ve eso en el fútbol europeo, porque normalmente las ligas son todos contra todos, y eso es más probable que pase por ahí en una Copa Nacional, pero normalmente eso es en terreno neutral. Siempre a veces las finales se juegan en terreno neutral en cuanto a Copas Nacionales. Pero, o sea, lo que fue esta final, lo emocionante que fue, con el gol cerca de los últimos minutos de Drogba, la tanda de penales, el hecho que Chelsea haya sido campeón en la cancha del Bayern, honestamente, esta final tiene que ir en legendaria, por el contexto que tiene, y por ser el fruto de la inversión que se hizo al Chelsea para que deje de ser un equipo de media tabla y pase a ser uno top. Legendaria. Final de Champions del año 2013. Creo que esta fue la primera Champions entre dos equipos alemanes, clásico del fútbol alemán, esta vez en Wembley nuevamente. Miren, la verdad de lo que yo recuerdo esta final, yo recuerdo una final casi parecida, por ejemplo, a la del Barça contra Arsenal. Bueno, acabó en el mismo resultado, un libreto casi parecido.
el contexto, ambos equipos del fútbol alemán, un clásico del fútbol de Alemania. El Bayern ya venía con dos espinas bien clavadas de haber perdido dos finales en 3 años. Y pues por otro lado teníamos un Borussia Dortmund que, si mal no recuerdo, venía de ser campeón de la Bundesliga en el año anterior, y posteriormente empezaría la hegemonía del Bayern de 11 Bundesligas. Pero o sea, un clásico alemán, primera final de dos equipos alemanes en Champions. Partido emocionante, partido con bastante paridad, muy similar a lo que fue el Barça contra Arsenal. Esta final creo que merecería en buena. O sea, más allá que haya sido un clásico, sí, es verdad. En buena creo que está bien. Seguimos con la Champions, la final de Champions del año 2014, la 10ª del Real Madrid, la recordada remontada en los últimos minutos de Real Madrid con gol de Sergio Ramos. Miren, esta final no la vi en vivo ya, porque no recuerdo, creo que estaba ocupado en ese momento, no sé, era muy chico. Esta final ya la vi unos 2 meses después, ya repetición, pero el resultado de esta final es muy engañoso. Es un 4-1, sí, es verdad, una goleada. O sea, si tú te quedas únicamente con el resultado y no con el contexto, esta final tendría que ir en regular. No, porque, o sea, uno pensaría, ok, es un 4-1, no hubo paridad, no hubo emoción, un equipo nomás dominó. Pero no es así. Esta final, o sea, no solamente es recordada como la 10ª de Real Madrid y que lo coronó ya como uno de los equipos más ganadores del torneo, de la Champions, sino es por el contexto, ¿no?, que se da. Que a la final llegaba el Madrid después de 12 años que llegaba a una final de Champions. La última había sido esa recordada final donde hubo esa volea de Zidane. Desde ahí, lo máximo que llegó fue a alguna semifinal, como con el Bayern en 2012 o con el Barça en 2011, pero siempre quedándose a puertas de una final, y ya eran varios años de sequía sin Champions. Por otro lado tenías un Atlético de Madrid que estaba viviendo uno de sus mejores años de la mano de Simeone. Bueno, en realidad estaba, no solamente ese año, o sea, en realidad ya desde que Simeone asumió el cargo, estaba teniendo un buen momento. Habían sido campeones de la Liga en la cancha del Barça, recuerdo. Eso sí lo recuerdo porque ese partido creo que sí lo vi en vivo. Pero esta final, honestamente, esta final merece ir en legendaria. Porque si bien el Atlético lo empieza ganando, el partido se pone muy friccionado, el Atlético, o sea, en general el equipo y los hinchas ya se veían campeones. Los hinchas ya se veían con su primera Champions, y encima ganándoles a su derbi, que era el Madrid. Y ese gol de Sergio Ramos, creo que al minuto 93, sí, quizá por ahí dicen con un poco de polémica, por ahí hubo una falta previa y con VAR dicen que se hubiese anulado el gol, pero ya está. O sea, esta final, por ese contexto de ambos equipos, por lo que significó ese gol de Sergio Ramos, que sirvió para lo que fue ya la prórroga, donde sí, ya el Madrid dominó por completo y ahí sí, chao ilusión del Atlético. Esta final es legendaria, para mí es legendaria, tiene que ir acá, junto a estas otras dos. De ahí seguimos con la del año 2015, Barcelona versus Juventus. Bueno, ya dije mi opinión acerca de las últimas Champions del Barça, salvo la del 2006. Esta, y me olvidé mencionarla del 2013, esta fue la tercera ocasión en la que se nos hizo esquiva la chance de haber visto una final de Barça contra Madrid. Recuerdo que esas semifinales llegó el Barça contra el Bayern y el Madrid creo que contra la Juventus. El Madrid, bueno, que venía a ser campeón de Champions y todo, pero que al final, pese a que estuvieron cerca de ganar la Liga, pese a que estuvieron en semifinales de Champions, al final esa temporada el Madrid no gana nada, se queda a puertas de ganar algún título. Y pues el Barça llega a la final, como muy pocas veces, ganándole al Bayern. Y por otro lado tenías una Juventus que estaba pues en un excelente momento. Sí, yo también recuerdo que la Juventus tuvo así como el Bayern con la Bundes, así también lo tuvo la Juventus con el Calcio, ¿no? O sea, un equipo interesante. Gianluigi Buffon en el arco, por ahí también tenías a Chiellini, a Pogba, que Pogba estaba en su prime en aquel año. Recuerdo esos golazos que se metía fuera del área, esos pases que metía. Tevez, Vidal, Pirlo, Morata, que en ese entonces todavía se sabía hacer goles. O sea, era una final que creo que prometía, más allá que nos quitó la oportunidad de ver un Barça-Madrid. Pero ya dije mi opinión, ¿no? O sea, las Champions del Barça después del 2006
sea, fueron emocionantes solamente cuando estaban empatados y de ahí cuando se hizo los goles, no, pues, o sea, ya está, el partido se definió y sí, o sea, yo recuerdo en ese entonces de ser hincha del Barça, más que por Messi, porque bueno, yo soy muy hincha de Messi, era por Neymar. En ese tiempo me encantaba mucho el juego de Neymar, yo era muy fan de Neymar, hasta tenía el corte de Neymar. Eh, ¿Qué recuerdas? Esta final de Champions, yo creo que merece ir en decente. Yo la pongo en decente junto a las otras Champions del Barça, salvo la del 2006. Final de Champions 2016. Aquí empezamos con la hegemonía del Madrid en Champions. El Madrid, que después de muchos años se acordó que era el máximo ganador de este torneo y se hizo de la Champions como si fuese una liga. O sea, así como el City vio en algún momento la Premier League, así como el PSG vio en algún momento la Liga de Francia, el Champions, el Madrid así vio la Champions. Algo facilito, algo de todas las temporadas. A ver, yo creo que podríamos hablar, para tampoco hacer tan largo el video, de las tres en general, ¿no? O sea, vamos a hablar de las tres a la vez. Uy, qué curioso, Sergio Ramos cargando las tres Champions. Ya, a ver, con la del 2016... Mire, yo siento que la del 2016 es la mejor de las tres, porque sí, o sea, más allá de la polémica que por ahí decía que Sergio Ramos estaba adelantado en el gol, por ahí hubo más emoción hasta la tanda de penales, ya después que el Madrid, con su jerarquía y experiencia, termina ganándola. Pero ese empate, esa prórroga lo hacen emocionante. Estas finales sí las vi. O sea, del 2015 en adelante, todas las finales sí las vi en vivo. Ya las otras las vi en repetición o en resúmenes. Y por lo que yo vi, yo creo que esta es la mejor de las tres, ¿eh? O sea, si tú me pones un podio, yo pondría primero esta y de ahí ya ordenaría las demás. Pero, a ver, ¿cómo pondríamos? Yo creo que está entre decente y buena. Voy a ponerla buena. Yo creo que esta sí merece ir en buena. Ahora, la del 2017, miren, al igual que la del 2014 fue una goleada, es cierto. Creo que lo más rescatable que hizo la Juventus, que fue el equipo a vencer del Madrid, fue la chilena, la chalaca de Mandzukic. Pero después ya el Madrid con su jerarquía lo domina por completo, ¿no? O sea, ya está. O sea, no tuvo nada que hacer la Juve en esa final. Y la verdad es que esta final sí me pareció aburrida cuando la vi. Creo que ni siquiera la terminé de ver. Creo que el Madrid mete el tercer gol y ya ahí se me aburrió porque yo decía, nah, bueno, ya ganó el Madrid, ¿qué se va a hacer? Sí, y después me tuve que comer las burlas de algunos amigos que eran hinchas del Madrid. Pero ya está, esta final yo la voy a dejar en regular. Creo que esta es la primera regular, porque, o sea, fue una goleada. Lo único rescatable de esa final fue la chalaca de Mandzukic y ya está. O sea, en sí la campaña también como que fue no tan difícil para el Madrid. Yo siento que esta final tiene que ser en regular. Es la primera regular que voy a poner. Ahora, la del 2018 creo que es la más polémica de las tres, o en general, porque, bueno, aquí hubo algunas ocasiones en las que el Madrid por ahí, algunas cosas dudosas que se vio en fases eliminatorias, como contra el Bayern, por ahí creo que también contra... ¿cómo era este equipo? La Juventus también, sí, es verdad. Y la final, ya ni qué te digo, o sea, Ramos fue no el héroe, porque no hizo gol, y bueno, solamente cumplió con su rol de defensor, sino fue, por así decirlo, el villano, el que se encargó de lesionar a Salah, el que por ahí se le pasó la mano con Karius y le terminó metiendo un manotazo, un codazo, que supuestamente es lo que lo hizo hacer los bloopers que cometió y que terminaron dándole la Champions al Madrid. Pero yo lo sentí más emocionante, casi al nivel de la del 2016, porque claro, el Madrid aprovecha los bloopers de Karius, bueno, Benzema aprovecha el blooper de Karius, pero de ahí Mané, sí, Mané creo que mete el empate, si mal no recuerdo, pero lo que lo hace especial esta Champions, más allá de las polémicas y más allá de los bloopers de Karius, es la chalaca de Bale. Claro, esa Champions recuerdo que Cristiano también mete una chalaca en cuartos y que ahí se hace la comparativa. ¿Qué chalaca es mejor, no? ¿La de Bale o la de Cristiano? Pero es ese gol que creo que hace que esta final no esté en regular. Yo creo que esta final, solo por ese gol, merece ir en decente. Más allá del resultado y de la polémica,
decente, yo te la pongo. Final del año 2019, creo que aquí ni siquiera hay que explayarnos demasiado. Definitivamente tiene que ser la peor Champions, la peor final de Champions del siglo XXI. Y probablemente hasta de la historia de la Champions. O sea, el Liverpool y el Tottenham nos privaron de ver probablemente una de las mejores finales de la década pasada o del siglo XXI, que era una posible final entre el Barça y el Ajax, el cruyffismo en su máxima expresión, y en Madrid encima. O sea, lo más resaltante de estos dos equipos fue lo que hicieron en semifinales. El Liverpool con la remontada de Anfield, y bueno, el Tottenham con el gol de Lucas Moura al último minuto en Holanda, que dicho sea de paso fue lo único relevante que hizo Lucas Moura en toda su carrera en Europa. No, pero esta final fue aburridísima. O sea, yo me esperaba algo más, ¿no? O sea, era la reivindicación del Liverpool después de haber perdido la final con Madrid. Y por ahí un Tottenham con Harry Kane, que ya era considerado de los mejores 9 de Europa, ¿no? Un equipo interesante que había podido conseguir un resultadazo, eliminando a la sorpresa de aquella Champions que era el Ajax, pero no, esta final fue aburrida. O sea, gol en el primer tiempo, partido friccionado, y al último minuto gol del Liverpool. O sea, esto fue una fecha más de la Premier. Nos privaron de ver una final muy emocionante por los nombres que podrían haber llegado, y no, aburridísima, la peor de este siglo definitivamente. Pero ya, si está la Champions del año 2019, la del 2020 también tiene que estar aquí, en aburrida. Y yo tengo una postura respecto a esta Champions. O sea, esta final. Esta final se llevó a cabo precisamente en uno de los peores años que pudo tener la humanidad en este siglo, o en los últimos 100 años probablemente. Bueno, no estoy exagerando, pero bueno, es así como yo lo sentí en aquel entonces, que fue la pandemia del COVID. Nos quitó el fútbol por muchos meses, y cuando volvió, pues no había público en el estadio, no se sentía la misma emoción ver un partido de fútbol, y pues en general fue un año muy triste, ¿no? Por todo lo que aconteció a nivel mundial. Bueno, ya no hace falta entrar en esos detalles. Fue el comienzo de las finales 1-0. Y encima fue una final aburrida. O sea, hay que ser honestos. Esta final fue muy, muy aburrida. O sea, lo mejor que pasó en aquella Champions, y pues propiamente del Bayern, fue la goleada 8-2 al Barça. Ya continuando ya la decadencia del Barça, haciendo que Messi haga su famoso burofax. Y bueno, que en ese entonces el Bayern estaba en camino a conseguir su sextete y ser el segundo equipo en conseguirlo. Lo único rescatable fue haberle ganado la final al PSG, evitar que los petrodólares, los malos petrodólares del fútbol, se apoderen de una Champions. O sea, gracias Bayern por salvar el fútbol, pero no, o sea, fue una final muy aburrida, con el contexto que se vivía en ese entonces, por cómo se llevó la Champions, porque a partir de cuartos era partido único y todo era en el estadio donde se iba a hacer la final. No, o sea, encima el partido, o sea, te hablo solamente del partido. Aburrido, esto merece ir acá. Final del año 2021, Chelsea contra Manchester City. Creo que esta vendría a ser la tercera Champions de equipos ingleses. Sí, creo que sí. Bueno, nuevamente el Chelsea en una final de Champions. Ya la inversión, el proyecto ya había dado frutos. Habían sido campeones de Premier muchas veces. Habían ya consolidado un equipo. Por otro lado, el City, de la mano de Pep, y también con un proyecto lleno de petrodólares, pues llegaban por primera vez a una final de Champions. Su rival a vencer sería el Chelsea. Miren, la verdad, esta final creo que prometía bastante. O sea, claro, ya habíamos tenido una mala experiencia en cuanto a una final entre equipos ingleses. No hace mucho, o sea, 2 años atrás. Y en general, o sea, esta final está entre aburrida y regular. O sea, sinceramente, esta final está entre aburrida y regular. Pero yo la voy a dejar en regular, porque más allá del 1-0 y más allá de lo aburrido que fue, porque yo recuerdo haber visto esta final y creo que la dejé de ver como por 20 minutos, desde el 50 hasta el 70, ya de ahí volví a verla. Yo creo que lo hace, como por así decirlo, lo que hace que no esté en aburrida es porque fue el comienzo de la reactivación en los estadios. Ya la gente podía volver a vivir el fútbol, ¿no? Desde el lugar de los hechos, de a poco. Y bueno, en sí el equipo que tenía el Chelsea también, ¿no? Lo hacía algo interesante. Y ya, o sea, yo esta final la dejo en regular. Pero más que por la final en sí, por el
por lo que significó la vuelta de público al estadio. Seguimos con la Champions del Real Madrid, final de Champions del año 2022. Miren, la verdad es que si tuviésemos que hablar de campañas, esta la pongo en legendaria de una. Pero como estamos hablando de final, y sí, fue otro 1-0, fue la continuación de lo que ya se estaba haciendo costumbre en Champions, esta merece ir en buena. O sea, claro, los que vimos esa final probablemente, por lo trabado que estuvo, por lo que significó, que ambos equipos tuvieron las chances claras, ¿no? O sea, cada quien tuvo la oportunidad de poder haber adelantado el marcador y quién sabe haber ganado. Pero, o sea, la campaña en general a partir de fase eliminatoria, las remontadas que tuvo el Madrid, únicamente por el hecho de ser el Madrid, o sea, dejando un poco el fútbol a un lado y centrándose únicamente en la historia, en la jerarquía, esas remontadas al PSG, al Chelsea, al City, esta final, que encima creo que fue la última de Marcelo, mire, solo por la campaña la voy a poner en buena, porque si fuese por la final tendría que ir en decente. Pero nuevamente el Madrid ganándole una final al Liverpool, y encima con lo que significó esa campaña, yo la dejo en decente, la dejo en buena, sí. Y ya por último tenemos la del año 2023, la del año pasado, City contra Inter. Miren, esta final fue literalmente un show en cuanto a lo táctico, en cuanto al corte, en cuanto a lo planteado por ambos técnicos, por Guardiola y de parte del Inter, que ahorita no recuerdo su nombre. Miren, yo personalmente, yo disfruté mucho esta final viendo un duelo entre dos equipos que tenían en ese momento una línea de tres y tenían un planteamiento interesante. A mí me encantó esta final, más allá del 1-0, porque sí nos brindó emociones y sobre todo lo que significó para el City haber vuelto a llegar a una final de Champions y esta vez sí ganarla, y que finalmente el proyecto de los petrodólares haya tenido frutos. Lo que significó también en su momento ganarle al Real Madrid, quitarse esa espinita del año anterior, después que el Madrid les remontase en el Bernabéu. Bueno, aunque tristemente este año no corrió la misma suerte. Pero teniendo en cuenta lo que a mí me gusta y lo que a otros les gusta, pues, o sea, fue una final que fue algo aburrida por lo trabado que estuvo, y sé que a muchos no les gusta eso, o sea, a muchos les importa un carajo la táctica, lo trabado que pueda hacer un partido, o sea, la gente quiere ver goles, la gente quiere sentir emociones por ver este deporte, así que yo creo que esta Champions la dejo en regular. Sí, yo la voy a dejar en regular porque estoy seguro que más de uno probablemente le haya aburrido un poquito en algunos tramos este partido. Sí, un 1-0 y que encima Haaland, que supuestamente era el que se tenía que encargar de hacer el show, no lo hizo. Y pues bueno, así que haría el tier list de esta manera, entre finales legendarias, finales buenas, finales decentes, regulares, las aburridas. Todo esto, claro, a mi parecer, entre lo que yo vi, entre lo que yo pude investigar. Pero dime tú, ¿qué tal te pareció el tier list? ¿Consideras que alguna debería estar en otro sitio? ¿Consideras que alguna debería estar un poquito más arriba, un poquito más abajo? Déjalo en la caja de comentarios que te estaré leyendo.